Lo más aproximado que tenemos en la Biblia a una ley pro aborto se registra en el primer libro de Éxodo y transcribo acá en pantalla el texto al cual me voy a referir. Y quiero destacar dos aspectos de este texto a los efectos del comentario que estoy haciendo, ¿verdad? Uno, las parteras pudieron haber aducido obediencia debida a una orden emanada de Faraón y a pesar de poner en riesgo sus vidas, no lo hicieron. Punto 2. Las parteras prefirieron actuar según su conciencia y fueron bendecidas, prosperadas en sus caminos según las Escrituras. En la Segunda Guerra Mundial es nuevamente el pueblo hebreo el objeto de una condena, pero esta vez ya no es Faraón, o es un nuevo Faraón, es Hitler el que toma una decisión. Pero se produce lo que se llama el Holocausto y unos 6 millones de judíos son exterminados, algunos incluso como si fueran conejillos de indias, fueron ratas de laboratorio. Los jerarcas nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial fueron enjuiciados por un tribunal internacional que se reunió en Nuremberg y se los acusó de haber cometido crímenes contra la humanidad. En su defensa, los imputados dijeron, no, nosotros cumplimos órdenes. Ese fue el argumento que expusieron como imperativo categórico. Sin embargo, el Tribunal Internacional les expuso que el ser humano tiene conciencia. Recordemos a las parteras egipcias. Y esa conciencia debe prevalecer sobre las órdenes. Había médicos que habían experimentado con judíos como si se trataran de animales de laboratorio. La conciencia es el distintivo que nos da a los humanos el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Está escrito además que en el juicio final, si hubo gente que no conoció a Cristo en su existencia, porque nadie les predicó de Jesús, van a ser juzgados según su conciencia. Considera que la conciencia es la base del derecho natural, fundado en principios irrefutables, universales, superiores y anteriores a cualquier otro derecho. Pero el mismo espíritu que guió a Faraón, Hitler y muchos otros, sigue presente entre nosotros. Impulsa un único diseño de legislación pro aborto que debe aplicarse a nivel planetario y una a una las naciones van sucumbiendo a la presión, menos nosotros en Paraguay. Y este no es un dato menor, el hecho de que Paraguay se resista, porque aquí está la resistencia, somos uno de los últimos bastiones en contra del aborto. Es un mandato maligno. La máxima autoridad de la ONU, impulsada por ese espíritu que guió a Faraón y a Hitler y a otros, vino a decirnos aquí en Asunción que debemos alinearnos. Debemos aplicar legislaciones pro aborto. Eso vino a decirnos aquí, ¿verdad? Y las Naciones Unidas, desde luego, ha enviado a otros representantes a decirnos lo mismo. Debe modificarse la Constitución Nacional, que es la que garantiza la defensa de la vida desde el momento mismo. Pero el problema no es Ban Ki-moon. Porque si nos atenemos a lo que dicen las Escrituras, claramente nuestra lucha no es contra personas, no es contra seres humanos, es contra espíritus malignos. Este es un tema sobre el que muchas veces no reflexionamos nosotros en los medios. Sí, ese tema de reflexión y de exposición en los sermones, en los cultos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros aquí en Paraguay, nuestras autoridades, felizmente, siguen guiándose por su conciencia, como si fueran las parteras egipcias. Y consecuentemente somos prosperados por eso. Dios es igual ahora y siempre, y es fiel a su promesa. Entonces la pregunta viene, ¿por qué quieren alinearnos a toda costa? No existen razones estadísticas para decir que el índice de violaciones de mujeres que luego quedan embarazadas, o el índice de malformaciones congénitas que ameritan el aborto, no hay datos estadísticos que sustenten esta presión tan formidable y fuerte para aplicar el aborto en Paraguay. No existen. Pero entonces, ¿cuál es la razón? Y es el espíritu pro aborto. Y sabe que una ley puede anular la conciencia. Está escrito, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizar se usa en el sentido de anular. Quieren anular nuestra conciencia con leyes. Los que actúen según su conciencia serán a su vez anulados.
se quiere eliminar la conciencia. Y nosotros tenemos la prueba de que en países donde ya se instaló y se instauró la ley del matrimonio igualitario, hay pastores que se niegan a casar a homosexuales actuando y guiándose por su conciencia y el conocimiento de la palabra. Son sancionados por guiarse por su conciencia y no respetar. Por el avance de la ideología de género, vemos que por simple votación parlamentaria se anula el derecho natural y la conciencia humana pasa a ser enemiga. La cauterización de la conciencia es el propósito fundamental de la filosofía de muerte que está detrás de las leyes pro aborto, de las leyes de matrimonio igualitario y todas las propuestas de la ideología de género. ¿Por qué? Porque quien tiene la conciencia del hombre bajo control, tiene todo el control. La pregunta final: si no es la conciencia la que guía nuestros actos humanos, ¿quiénes son los que la guían? Los nuevos sacerdotes de estos tiempos laicos son los que definen qué está bien y qué está mal. Dictaminan para todo el mundo, menos para el Paraguay y otros pocos países, lo que es correcto y lo que no lo es. Estamos ante un proyecto mundialista, globalizador, que aspira a eliminar soberanías, culturas, creencias, conciencias, con un afán dominador. El plan final es dominar, gobernar. Se habla de un gobierno único a nivel mundial. Es lo que se nos ha anunciado en las profecías bíblicas, el del gobierno mundial. El aborto de millones, salvo en Paraguay y otros pocos países, es consecuencia de un derecho humano. ¿Se imaginan? Se ha declarado un derecho humano para los que tienen cauterizada la conciencia y por los que tienen cauterizada la conciencia. El derecho humano debe ser en favor de la vida, nunca en favor de la muerte. La muerte es una derrota, no puede ser un derecho. Pero eso lo vemos nosotros que no tenemos cauterizada nuestra conciencia. En Nuremberg fueron condenados los que cometieron crímenes contra la humanidad. El aborto es un crimen contra la humanidad, pero se viste de derechos humanos. A lo maligno se le considera benigno, porque el alma, muchos gobernantes ya la han entregado al enemigo, salvo en Paraguay y en un pequeño grupo de países que aún resisten.